Hola, hola, muy buenos días a todos. De parte del Banco Nacional y Pimenauta y de mi persona, es un gusto y un placer estar esta mañana aquí con ustedes nuevamente, hablando del tema de el IVA en las pymes, ¿verdad? ¿Cómo ha venido a afectarnos este tema un poco? Más que todo, digamos, la afectación ha sido por falta de conocimiento, porque cosas que no están claras, vamos a vivir una etapa de transición, aproximadamente yo calculo que de enero ya todos vamos a estar un poquito más acostumbrados a todo este tema y a todo lo que conlleva. Una de las cosas que también nos ha traumado tal vez un poquito, creo que es que son los cambios continuos. Todas las semanas hay algo distinto, hay muchos transitorios, la ley está ahí y están presentando recursos de amparo y todo este tipo de cosas. Entonces yo también los insto y los invito a que estén muy alertas y que no le dejen toda la tarea a su contador. Ustedes como administradores de empresas deben de ser conscientes y sobre todo muy enterados de todos los cambios que están aconteciendo en estos próximos meses. Bienvenidos a todos y tengan un excelente inicio de semana, hoy lunes también. Y aparte también vamos a poner este curso charla en las manos de Dios para que sea tanto bendición para ustedes como para mí también. Muy buenos días. El IVA en las pymes, ¿ok? Como les comentaba, un tema bastante interesante y sobre todo bastante amplio. Entonces, la dinámica del curso de hoy va a ser que yo voy a pasar todas las diapositivas y al final de estas vamos a evacuar todas las dudas que ustedes tengan. Entonces, para que ustedes las vayan poniendo ahí conforme vamos avanzando con la charla y yo con mucho gusto al final voy a evacuar las dudas. Quería solicitarles de una manera muy respetuosa, tal vez, que las preguntas sean bastante puntuales para yo poder evacuarlas todas y además que no se quede nadie sin poder consultar. ¿De acuerdo? ¿Qué es el IVA? Bueno, este 1 de julio arrancamos con el IVA. ¿Qué es el IVA en realidad? El IVA vino a sustituir el impuesto de ventas. Pero ¿por qué es que es diferente? Es diferente porque anteriormente solamente las mercancías cobraban impuesto de ventas, el 13%. A partir de que entra esta nueva ley, entramos a la modalidad que todos los servicios pasan a cobrar el 13%, por eso se llama impuesto al valor agregado. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que básicamente casi que no quedó nada exonerado. Únicamente, digamos, la canasta básica que va a entrar en vigencia el próximo año y alguno que otro, digamos, que están exentos, pero que requiere de ciertos requisitos para estarlo. Entonces, básicamente hoy entramos con que todos empezamos a cobrar el IVA a partir del 1 de julio. Como ustedes saben, y para entrar un poquitito también en esa materia, todos los sistemas de facturación cambiaron bastante. En especial, digamos, bueno, el de Hacienda, que incluyó todas las quillas correspondientes a cada uno de los porcentajes y también todos los proveedores pagados. Cada uno de ellos cambió, ¿verdad? Tuvimos que poner también la nueva actividad económica en la que estamos inscritos en Hacienda. No podemos facturar ahora si no tenemos incluido ahí la nueva, la actividad económica en la cual estamos inscritos ante Hacienda. ¿Cómo podemos ver? Les voy a dar este tip porque mucha gente se ha vuelto loca buscando en cuál actividad está y todo esto. Esto usted entra a la página del Ministerio de Hacienda, www.hacienda.go.cr, busca el icono de ATUE, que es el más fácil y el más sencillo, que está en la parte izquierda de la pantalla, y debajo de ese icono está otro que se llama situación tributaria. Usted ingresa sus datos y se le va a mostrar toda la información suya, en qué régimen está, desde hace cuándo y cuáles son las obligaciones que tiene ante el Ministerio de Hacienda, para que lo tomen en cuenta. No puede facturar si no tiene incluida la actividad económica en la que está inscrita el Ministerio de Hacienda. Okay, entonces ya tenemos que, digamos, el cambio más relevante es que todos los servicios pasan a cobrar impuestos y algunos de los productos que estaban en la canasta básica también fueron sacados de la misma y a partir del 18 de abril de este año empezaron a cobrar
el 13%. ¿Qué es lo bueno y lo malo del IVA? Bueno, lo bueno es vamos a disminuir bastante la evasión fiscal, que creo que es algo que nos ha llenado de mucho temor, porque muchos de nosotros, por falta de conocimiento, por dejar todo en manos del contador, muchas veces no éramos tan ordenados en nuestra contabilidad. Yo creo que Hacienda está haciendo, nos quiere hacer que tengamos conciencia nosotros también, que la contabilidad no solamente es para tributar, la contabilidad nos permite a nosotros conocer cuáles son nuestros ingresos y gastos reales y a la vez, ¿verdad?, tener como resultado cuál fue la utilidad de nuestro periodo. Entonces, yo los insto también para que nosotros, empecemos a llevar una contabilidad real y sobre todo ordenada de cada uno de nuestros emprendimientos, para así de verdad poder tomar decisiones. Esto ya es una cosa que va de la mano y recordar que ya no es que yo meto los gastos que yo quiero, ¿verdad? Que yo tengo que también hacer el proceso de aceptación de los gastos y de las compras para poder deducirlos tanto de renta y ahora también de mis declaraciones mensuales. Vamos a tener menos dinero, posiblemente. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener que pagar el 13% por algunos servicios que no pagábamos antes. ¿Como cuáles servicios? Bueno, como el pago del contador, como el pago de un abogado, como el transporte y entre otros. Entonces, bien que mal, vamos a tener una afectación también en nuestro bolsillo, porque vamos a tener ese incremento y tenemos que asumirlo nosotros como consumidores. Cambios en la factura electrónica, la versión 4.3. Vamos a mencionar los cambios más relevantes. En este caso, digamos, nosotros tenemos en muchas ocasiones, como decir, el pago a la Caja de Seguro Social, algunos peajes de la carretera nacional, tenemos algunas SOS que también nos dan facturas comunes y silvestres, ¿verdad? En donde indica ahí el nombre de la persona, la cédula y abajo tiene una leyenda que dice régimen simplificado. Entonces, una parte importante con esta cuestión es que nosotros debemos incluir esas facturas como compra. Es decir, que nosotros vamos a generar la factura electrónica de estos proveedores. Si nosotros no generamos esta factura electrónica, ya no la podemos deducir de la renta como un gasto. Tenemos que irlo haciendo mes a mes. También eso es algo muy importante que debemos tomarlo en cuenta. Obviamente también seguir pidiendo la factura en todos los lugares que vamos es algo muy importante. También, si es del régimen simplificado, verificar que tenga los datos que necesitamos, como el nombre y el número de cédula. Esto nos va a permitir a nosotros poder registrar realmente todos los gastos que tenemos y ya no solamente, digamos, guardarlos y tenerlos para la declaración de renta, que este año el cierre fiscal cierra común y silvestre el 30 de septiembre. Estos meses, octubre, noviembre y diciembre, se pegan con el próximo año que rige a partir del 1 de enero, es decir, que vamos a tener un cambio en el periodo fiscal. A partir del 2020, el periodo fiscal arranca el 1 de enero, finalizando el 31 de diciembre. Pero como quedan ahí en el limbo estos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, tenemos que añadir esos 3 meses y vamos a tener un periodo fiscal de 15 meses en el 2020 para que lo tomen en cuenta. Entonces, este año cerramos común y silvestre y el próximo año tenemos un periodo fiscal de 15 meses. También ahorita, bueno, ya les expliqué, tenemos que utilizar la factura de compra para todos esos que no nos dan factura electrónica. Y además, bueno, también viene el cambio de la factura electrónica de exportación, en donde nosotros tenemos que pedirle todos los datos necesarios para realizar la factura. Básicamente, es pedir la cédula jurídica de otros países que en este caso, y dependiendo del sistema de facturación que utilicemos, a veces podemos poner uno que se llama NITE, lo voy a decir así porque así está como se escribe, NITE, o podemos poner lo que es fuera del país, fuera de Costa Rica. En uno de esos dos, así me ha funcionado con algunos de mis clientes. Tenemos nuevas tarifas.
¿Cuáles son esas nuevas tarifas? Bueno, aplica el 13% para los bienes y servicios que no estaban antes con el impuesto de ventas. Llámese todo, ahorita, bueno, ahorita vamos a ver una filmina donde podemos observar cuáles son los que están afectados. El 1% la canasta básica a partir del próximo año. En este momento también cabe recalcarles que las personas que son del sector agropecuario y que en este momento están exonerados deben acudir y llenar el formulario de Exonet en la página del Ministerio de Hacienda, ya que en este periodo se encuentran exonerados. Tenemos el 2% de los medicamentos y el 4% de boletos aéreos, servicios de salud privados por centros y profesionales autorizados. Aquí tenemos, bueno, esta es una imagen que me encontré hace unos meses atrás, que me gustó mucho porque básicamente podíamos resumir en una sola imagen bastante de los cambios que se venían a partir de este 1 de julio. Entonces, así por mencionar algunos, las comisiones de crédito, bueno, eso es algo súper importante. Todo el mundo empezaba a comentar que si el crédito ahora iba a ser más caro, que si íbamos a pagar más cuando teníamos un crédito. Entonces, eso no cambia, eso se mantiene igual. Recordar también que los intereses y las comisiones bancarias igual son deducibles de impuestos en la declaración de renta, tal y como se venía manejando anteriormente. Las pensiones alimentarias no pagan impuesto tampoco, eso se mantiene igual. Vamos a ver, hablemos un poquito también de los alquileres. Es donde ha habido bastante controversia con respecto a esto. ¿Por qué? Porque, bueno, las casas de alquiler, apartamentos, no pagan IVA, siempre y cuando sea un monto menor de 669,300. Si el monto es mayor, debe pagar el IVA. Si estamos hablando de un local de alquiler, un local comercial, entonces ahí aplica desde un color para arriba, a excepción de que ese contribuyente esté inscrito ante el MEIC como PYME. Se exonera y siempre y cuando también ese alquiler no supere los 669,300. Todo el mundo, bueno, me llama la atención porque se dio mucha discordia con respecto a eso, porque cuando les llegó la factura este mes, ¿verdad? Al inicio de mes, que es cuando las personas que arriendan mandan la factura, todo el mundo estaba sumamente preocupado por el aumento que se les dio en sus alquileres. No sé si ustedes también han dado ahora que tenemos muchísimos locales que están cerrando, es bastante preocupante. Vamos a todo lado y vemos ese montón de locales. La gente ha tenido mucho miedo con todos estos cambios porque se les eleva muchísimo los costos operativos. Entonces, también yo creo que por mucha falta de información, muchos otros países también ya cobran el impuesto, el IVA, ¿verdad? El impuesto al valor agregado desde hace mucho tiempo y tal vez ha tenido una aceptación, o igual no se va a acabar el mundo, como nosotros decimos, ¿verdad? Hay que simplemente adecuarnos y buscar la información adecuada para hacer el proceso como tiene que ser y sobre todo, es muy importante, no incurrir en multas. Entonces, si tenemos un alquiler, ¿verdad? De un pago, un local comercial, vamos a tratar de hacernos PYME. ¿Cuáles son los requisitos para ser PYME? Es tributar y tener caja INS. Esos son los requisitos, son 2. Tributación no es cuestionable, tiene que tener tributación, caja o INS. Hay que llenar un formulario y dirigirse al MEIC, al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, para que ellos nos acepten esa condición y así nosotros poder exonerarnos del pago del IVA en el alquiler. Pero vieras qué interesante, hace unos días hice esta operación a uno de mis clientes, en donde más o menos aproximadamente él tenía que pagar el IVA, el alquiler, un monto como de 28,500, pongámosle así, por poner un número. Entonces,
al hacerse pyme y exonerarse de ese alquiler, cuando aplicamos la famosa prorrata, que esto qué quiere decir, que Hacienda no nos permite deducir el 100% de las compras, sino solamente un porcentaje, esa persona terminaba pagando muchísimo más de impuesto de ventas. No es que lo paga, simplemente recordemos que nosotros se lo cobramos al cliente, pero no me permitía deducir tantos créditos a la hora de hacer la operación. Entonces también a veces nosotros tenemos que contemplar qué es más bueno para nosotros, ¿verdad? Sería conveniente exonerarnos o mantenernos igual y al final del periodo el cliente lo paga, yo pago también un IVA, pero casi que quedaríamos como tablas. Entonces es importante que ustedes busquen a su contador de confianza para que él les realice ese análisis. A ver si para ustedes es conveniente o no es conveniente exonerarse en algunos de estos pagos. Mencionemos un poquito sobre el agua y la luz, ¿verdad? Que básicamente si el monto de nuestra factura del agua es mayor a 20,000 colones, me van a cobrar IVA. Si más de 25,000 colones de luz, también me van a poner IVA. Montos inferiores a eso, no pagar el IVA. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Básicamente todos los servicios quedaron grabados. Hay una parte ahí sobre también los ingenieros. Los ingenieros cobran el IVA a partir del próximo año y en este caso deben iniciar a partir del 1 de julio de 2020 para que lo tomemos en cuenta. Hay algunas excepciones, ¿verdad? Bueno, como les mencionaba, ¿verdad? Los arrendamientos comerciales, tanto de las casas como de los locales comerciales, la lotería, las cuotas de afiliación y mensualidades pagadas a colegios profesionales quedaron exentas, los libros, las exportaciones y las importaciones también, porque recordemos que nosotros pagamos un impuesto de nacionalización. Entonces, básicamente, cuando hacemos la compra a otro país, no nos cobran el impuesto, sino que cuando entra aquí la mercadería a Costa Rica, nos cobran el impuesto. Los seguros, básicamente, las primas de seguro quedaron exentas. Y los créditos para descuento de facturas, que funciona básicamente también como un crédito. Cambio del régimen. Mucha gente dice, pero ¿ahora qué es? ¿Por qué tengo que pasar la declaración? Bueno, quiere decir esto. Hasta hace poquito teníamos 3 tipos de régimen, básicamente, que era el régimen simplificado, régimen tradicional de ventas, régimen tradicional de renta, una vez al año. En palabras simples teníamos cada 3 meses, mes a mes y una vez al año. De una vez al año siempre se ha complementado con el impuesto de ventas, es decir, que la persona que lo hace mes a mes también tenía que hacerlo una vez al año con una declaración de renta. Entonces, de una vez al año deja de existir a los que solamente lo hacían una vez y pasa a ser mes a mes. Entonces, todos tenemos que declarar antes del 15. ¿Por qué les digo antes? Porque si lo dejamos para el último día, muchas veces la plataforma de la TV se satura, no solamente por el montón de contadores que están pasando las declaraciones, sino también las personas que los pasan ellos mismos. Entonces tenemos una saturación y posiblemente se nos va a complicar un poquito a la hora de pasar la declaración. Entonces, tratemos de hacerlo antes del 15 de cada mes. ¿Cuál es la primera declaración que tenemos que hacer nosotros como contribuyentes y ahora del régimen tradición de ventas? La primera declaración la tenemos que hacer en agosto. Recordemos que en agosto, si más no me equivoco, el 15 de agosto es feriado porque es el Día de la Madre, entonces tendríamos el 16. Pero como recomendación les digo, no deben estar a pasarle al último mes. Entonces, el ejemplo sería que las compras y las ventas grabadas y exentas del mes de julio de 2019 debemos presentarla antes de los primeros 15 días del mes de agosto. Si no vendí nada ni compré nada, de igual manera tengo que presentar la declaración en cero. Si no presento la declaración en cero, puedo obtener una multa de aproximadamente 215,000 colones. Y yo creo que ahorita ninguno de nosotros
está anuente a ver multas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, también es bueno que yo les comente, solamente como comentario, pero mi recomendación es que no se atengan porque no sabemos, digamos, qué medidas puede tomar Hacienda. Hacienda nos informó que los primeros 3 meses no iba a realizar multas sobre el cobro del IVA, pero hablemos del cobro del IVA, no de la presentación de la declaración de ventas. Entonces, si cometemos un error por falta de conocimiento, por algún tipo de estos que cobramos mal el IVA, puede ser que Hacienda nos perdone ese error, mas no nos va a perdonar la presentación de la declaración. Entonces, ahora, en este momento, tenemos 2 declaraciones que se llaman D104. Una es la D104-1, que es la común y silvestre, que veníamos pasando todas las personas con impuesto de ventas, y la D104-2, que es la nueva declaración de valor agregado, para que lo tomen en cuenta. Esa es la que tienen que llenar el próximo mes. D104-2, teniendo tiempo hasta el 15 de agosto para realizar esa presentación. ¿Qué son los créditos y los débitos fiscales? El débito fiscal es el IVA que yo cobro en mis ventas. Y el crédito fiscal es el IVA que yo pago en mis compras. Para ponerles un ejemplo claro, en el caso mío, Gabriela Mata, soy contadora, yo vengo y realizo mis ventas y cobro el 13% a mis clientes por el servicio que les brindo. Gabriela Mata, en este caso, yo no compro ninguna mercancía para revender. Básicamente mis compras son los suministros de oficina que puedo realizar cada 2 o 3 meses. Entonces, una manera sencilla que también yo les recomiendo es, si ustedes son servicios y son generadores de impuestos, es decir, que ustedes van a generar el impuesto, pero no tienen crédito porque no hacen ninguna compra, simplemente el IVA que usted le factura a sus clientes, recuerde que usted debe recaudarlo y pagarlo el 15 del próximo mes, para que lo tomemos en cuenta. Ese IVA simplemente no es nuestro, lo cobramos y lo pagamos a Hacienda el próximo mes. ¿Cómo se paga ese IVA? Es una pregunta que me hacen mucho. Se puede hacer por conectividad bancaria. Entonces, usted simplemente va a buscar en la plataforma del banco los pagos de servicios y ahí va a encontrar impuestos. Vamos a poner impuesto al valor agregado, ponemos nuestro número de cédula y ahí nos va a aparecer, obviamente, hay que haber pasado la declaración anteriormente para que ese IVA ya esté cargado ahí y nosotros podamos realizar el pago. Entonces, lo primero que hay que hacer es pasar la declaración y luego proceder con el pago. Ya como les comenté, como una manera de recomendación, si usted es un servicio y es generador de impuestos, simple y sencillamente, IVA cobrado, IVA pagado a Hacienda, para que lo tomen en cuenta. El IVA devengado es plata del gobierno, así es. Entonces, súper importante que lo tomemos en cuenta, porque resulta ser que hoy, digamos que el 30 de julio, Gaby viene y realiza una factura a X cliente, pero ese cliente me lo va a pagar a mí 30 días después. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que el 15 de agosto Gaby debe asumir el pago de eso, aunque el cliente no se lo haya pagado. Entonces, nosotros también tenemos que ordenarnos muchísimo en la parte financiera. ¿Por qué? Porque si yo no pago los impuestos, se me va a ir generando un interés día con día. Y obviamente que ninguno de nosotros quiere pagar ese interés, entonces tenemos que ordenarnos. Otra cuestión que me preocupa mucho y que lo he visto también con algunos de los clientes es que la factura se la pagan ahora con un IVA, que es un monto ya mayor. Esas personas agarran ese IVA y, como lo llamamos popularmente, pueden llegar a jinetear el dinero. Ese dinero no es suyo. Si usted cobró un IVA, separe ese dinero de su cuenta para que no tenga inconvenientes con Hacienda. Imagínense lo que es que una persona ahora mes con mes, en donde tenga
ventas y cobre el IVA, se le empiece a generar un monto mensual. Imagínense cuánto sería 12 meses después, ¿verdad? Entonces, como recomendación, tienen que ordenar mucho sus finanzas y empezar a utilizar esa herramienta fundamental para la contabilidad administrativa, que es el flujo de caja, ¿verdad? Como recomendación, separen ese dinero, no lo gasten y téngalo presente para pagarlo el 15. Si generó una factura crédito, usted debe asumir ese impuesto para pagárselo a Hacienda. Entonces, bueno, solo si tiene IVA soportado. ¿Qué es IVA soportado? Cuando nosotros, o sea, quiere decir que yo realicé compras y ya pagué otro IVA en mis compras. En el caso, digamos, mío, como les decía, soy generadora, no voy a tener compras, pero en el que sí tiene compras y sí tiene créditos fiscales, tiene que aplicarlos. Entonces, en ese caso, pues ahí las personas juegan un poquito con esa operación, pero hay que tener mucho cuidado con respecto al dinero que recibimos, que no es nuestro y que es del Estado. Vamos a ver, preguntas frecuentes. Si estoy en el régimen simplificado, ¿puedo dar factura electrónica? Así es. Si usted está en el régimen simplificado, puede dar facturas electrónicas sin verse involucrado en problemas y darle el gusto a su cliente, ya que ahora todo el mundo está buscando que la factura sea electrónica. ¿Por qué? Porque resulta ser que, un ejemplo, si yo sé que yo voy a dos lugares en donde en un lugar me dan factura, un ejemplo, voy a comprar suministros de oficina a una librería, en donde me dan una factura común y silvestre con el nombre y el número de cédula, que es del régimen simplificado, pero puedo ir a otra en donde me den la factura electrónica y no la tenga yo, porque ahora si yo le compro a alguien del régimen simplificado, tengo que aplicar la factura de compra. Venir yo y digitar los datitos de ese proveedor y yo generar básicamente la factura electrónica. O sea, tenemos que invertir más tiempo en ese tipo de compras. Entonces, muchas de las personas están buscando simplificar su vida. Cuando la gente está en el régimen simplificado, se asustan mucho y quieren estar en ese régimen porque el miedo que les ha dado es pasarse a la factura electrónica. Yo sé que es una etapa de transición, pero no es nada de susto, es algo simplemente de acostumbrarnos, de buscar información y sobre todo de buscar un sistema de un proveedor que sea fácil acceso y que tengamos buenas recomendaciones. No busquemos el más barato, no busquemos el más, ¿verdad? No les recomiendo para nada de Hacienda. La verdad es que Hacienda ahorita está muy ocupado con muchísimos cambios. Entonces, imagínense, está también ese sistema desaturado en este momento con tanto cambio. No solamente para generar la factura, sino también para recibirla es un poco tedioso. Entonces, hay cambios en el régimen simplificado. Quiero mencionárselos también para que estén enterados. El régimen simplificado no está obligado también a dar factura electrónica. Si desea hacerlo, puede hacerlo. Pero lo que sí está obligado a partir de este 1 de julio es a ser receptor de factura. Si usted ahorita está en el régimen simplificado y va y hace compras, esas compras deben de llegarle a usted a su correo y usted debe procesarlas y subirlas a la página de la TV para pagar sobre esas compras. Recordemos que los contribuyentes del régimen simplificado tributan sobre lo que compran, no sobre lo que venden. Entonces, cuando van a hacer una compra, tiene que llegarles al correo y subir el XML y el PDF al Ministerio de Hacienda para poder aplicar y pagar sobre esa compra que realiza. Seguimos. Si le facturó a un doctor, ¿debo cobrarle el 4 de IVA? No, ¿verdad? Que él cobre el 4 no quiere decir que él me debe pagar el 4. Es decir, si yo soy contadora de un contador, simple y sencillamente, de un doctor, él me paga el 13 a mí y él le cobra el 4 a sus clientes. De igual manera pasa con los alquileres. Si es un doctor, le van a cobrar el 13 en el alquiler y él va a recaudar el 4 a sus clientes. Algo muy interesante también con los doctores, para que lo tomen en cuenta, pasa lo siguiente.
Si usted va donde un doctor y le paga con tarjeta y digamos su consulta era de 50.000 colones, el doctor le va a cobrar los 50.000 colones más el 4%. Pero si usted le va a pagar con tarjeta, el doctor solamente le va a cobrar los 50.000 colones. Va a generar la factura electrónica y donde él indique que le están pagando con tarjeta, automáticamente no le va a cobrar ese 4. Ahí es donde nosotros vamos a tener ese beneficio de no tener que pagar el IVA. Pero no es que nos van a devolver dinero ni nada por el estilo. Simplemente si usted paga con tarjeta y la consulta 50.000, se la pagan le cobran 50.000. Si usted lo paga en efectivo o por transferencia bancaria, le deben cobrar los 50.000 más el 4% de IVA. Ok, vamos a ver. La siguiente pregunta dice, ¿puedo aplicar todo el crédito de mis compras? Solo si usted compra y vende con impuesto y en algunos servicios o productos paga tarifa reducida, no. ¿A qué me refiero con esto? Que si por algún servicio yo pagué tarifa reducida o hice la exoneración del alquiler y me inscribí como pyme, ya no puedo aplicar el 100% de los créditos de lo que yo compré. Debo aplicar la prorrata, deducir solo el porcentaje que Hacienda me permite. Ok, sigamos. ¿Qué pasa si no me dan factura cuando realizo la compra? Pues no puedo deducirlo, tanto de las ventas como de la renta, ¿verdad? O sea, no puedo deducirlo ni de mi declaración de ventas ni de mi declaración de renta. Necesito la factura electrónica. Por eso es que los insto a que sean ordenados y que anden pidiendo las facturas de todo lo que ustedes compran o gastan. ¿Qué pasa si no doy a aceptar a mis facturas de compras? Eso es otro de los problemas que tenemos, que en todos estos meses muchos de los contribuyentes no estaban aceptando las facturas de sus gastos y de sus compras. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no pueden deducirlo de la declaración de renta, sumamente importante, porque Hacienda solamente va a tomar como compra y gasto esas facturas que yo subí anteriormente. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer este proceso? Anteriormente eran 8 días después de generada la factura. Ahora Hacienda nos permite a nosotros que todas mis compras y gastos de julio yo tengo hasta el 8 de agosto para recibirlas. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Vamos a pasar un ratito a la sesión de preguntas para ir evacuando un poquito de las dudas que tenemos. Vamos a ver, aquí tenemos a Eliana Jara. Nosotros somos importadores, pagamos el 13% en la importación, cobramos el 13% a nuestros clientes, a excepción de 2 clientes que son de la zona franca. Y uno que sería el Poder Judicial. Tenemos derecho a crédito pleno, aunque le vendamos unas francas y Estado por estar estas en las excepciones que me permiten el crédito pleno. Bueno, Eliana, le comento. Entonces, usted cuando realiza la factura, ¿verdad? Estas personas, digamos, estos 2 clientes que usted tiene de la zona franca, ellos tienen que hacerle llegar a usted un documento con un código que les proporciona el programa de Exonet. Cuando usted realiza la factura, no es que nada más la hace sin impuesto, no, usted debe indicar a qué ley se refiere o qué documento respalda eso en las opciones que le brinda su factura electrónica. Entonces usted debe de ponerlo ahí para que Hacienda sepa por qué usted no le cobró el IVA. Ok, ahora bien, no es que usted debe aplicar la prorrata porque igual va a seguir teniendo ventas grabadas y ventas exentas. Entonces, en el caso suyo, debe hacer la aplicación de la prorrata porque tiene excepciones. Entonces, sí es importante que la aplique y, bueno, no solamente aplicarla. Recordemos que también ahorita todos los proveedores de factura electrónica nos están dando herramientas
para el cálculo de la prorrata, entonces para que lo tomemos en cuenta. Y le preguntemos también a nuestro proveedor si tiene esa herramienta para uso de nosotros o que nuestro contador nos brinde a nosotros ese servicio. Seguimos con la siguiente pregunta. Adriana Fernández nos pregunta, buen día, ¿qué pasa con los peajes que no traen la información y los pasajes de autobús? Bueno, en este caso los pasajes de autobús, Adriana, de ahí está como un poco complicado que usted los pueda deducir, ¿verdad? Yo creo que esos simplemente se podrían deducir como una manera administrativa, pero no tenemos, digamos, cómo hacer la deducción. Y en el caso de los peajes, si se trata de la carretera nacional, digamos, como el que pagamos ahí en Cartago y en la ruta 32, podemos generar la factura de compra sin ningún problema con esos. Entonces ahí sería, digamos, con el pago del autobús o ya sea, ¿verdad?, solicitar la información en el autobús para poder aplicarlo, pero me imagino que las personas que les pagan los pasajes, eso entraría más bien como un salario en especie, entonces deberían de más bien la persona que lo está pagando o en el caso de la persona que lo está cobrando, eso sería como un viático y debería de incluirlo en el salario para que lo tomen en cuenta. María Luisa Gamboa dice, si yo soy simplificado, ¿qué debo darle al cliente de factura? Bueno, María Luisa, lo más correcto es que usted haya mandado a hacer a una imprenta una factura en donde indique su nombre, su número de cédula y abajo la leyenda que dice régimen simplificado. Pero si el cliente en este momento le solicita a usted una factura electrónica, también puede optar por comprarse un plan y darle al cliente la factura que él necesita para poderlo deducir y no le cause más trabajo a él. Entonces esas serían las dos opciones. María Luisa Gamboa pregunta, ¿cómo hago para inscribirme como pyme? Bueno, ustedes ponen ahí en San Google, como decimos, inscripción del pyme, le van a salir unos requisitos que están en la página del MEIC, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Va a salir un formulario el cual hay que llenar o simplemente lo imprimen, lo llenan con sus datos. Deben de llevar la última declaración de Hacienda y obviamente una constancia de que tienen la caja del Seguro Social al día o de que tienen una póliza de riesgos del trabajo con el INSS. Con esos tres documentos usted se dirige, digo que se dirija porque es mucho más fácil hacerlo en línea. Alguna gente puede, otros les cuesta mucho porque hay que hacerle ciertos cambios a los archivos para poder subirlos. Se lleva esos tres documentos, se va a la oficina más cercana del MEIC, los entrega ahí, espera 3 días para que ellos le den la respuesta de si usted aplica o no aplica para ser pyme. Entonces, para que lo tomen. Según me acuerdo, lo último que era que las personas que alquilan no pueden ser pyme, entonces para que lo tomen en cuenta. Si mi actividad económica es servicios, o sea, alquileres de locales o casas o este tipo de cosas, no puedo aplicar como pyme, pero podrían consultar a ver si hubo algún cambio. Así, Pablo nos pregunta si alquilo un lugar de parqueo para un carro y es para la empresa, paga el IVA. Así es, Pablo, vieras que los parqueos es una de las actividades económicas que desde hace mucho tiempo ya tenían IVA. Entonces, más bien no viene a cambiar. La actividad de parqueos ya tenía el impuesto de ventas desde hace muchos años. Entonces, sí, deberían de cobrarle el IVA y obviamente que realizarle el tiquete o factura electrónica para que usted lo pueda deducir de sus gastos. Iliana Guillén nos pregunta, antes los calentadores solares y los paneles solares estaban exonerados por la ley 7447. La Procuraduría dijo que con la entrada en IVA estas exoneraciones y otras leyes se mantenían. Pese a lo anterior, aduanas está cobrando los impuestos. ¿Por qué? Hacienda no está acatando la interpretación de la... Ahí, Iliana, yo le recomiendo que usted
se acerque a las oficinas del Ministerio de Hacienda y ellos le brinden un documento de por qué le están cobrando esos impuestos. Si usted tiene los documentos de respaldo en donde la ley 7447 los ampara y los exonera, tiene que revisar cuáles fueron las exoneraciones que Hacienda adquirió con la nueva ley. Yo sé que también, y suena feo, pero con los nuevos cambios de la ley, muchísimas cosas cambiaron. Entonces, hay que estar atentos y ir a preguntar si ahora aplica o no aplica. No es que Hacienda lo está acatando o no lo está acatando, simplemente hay una nueva ley y tenemos que regirnos por esa nueva ley. Si yo tengo excepciones o fui exonerada en algún momento, tengo que ir a hacer la consulta de qué pasó con esa ley y por qué ahorita no se está aplicando con la nueva reforma fiscal. Domingo nos pregunta, ¿cuánto debo retener a una empresa de capacitaciones que está dedicada en el exterior y viene eventualmente a dar capacitaciones? Y yo le facturo a los clientes en Costa Rica. Eso sería, digamos, las remesas al exterior. Anteriormente era el 15%. Creo que está subiendo del 15 al 25%. Pero tendría que revisarlo, Domingo. No estoy segura. Si más no me equivoco, es el 15%. Paola Barbosa nos dice, para una persona que factura por servicios profesionales, pero no realiza facturación todos los meses, se presentan cero, aunque sí tenga compras respectivas al giro del negocio, o cómo se presenta la declaración en este caso. Bueno, Paola, si usted no realizó ventas, pero sí realizó compras, tiene que reportar las compras. Si no realizó ni ventas ni compras, la pasan cero. Pero así es, todos los meses debe pasar. Si tiene facturas, pues pasa las ventas, si no, pasa las ventas en cero, pero abajo pone lo que compró. Entonces, sí, pero tiene que realizarla todos los meses. Elba Barquero dice, a los servicios como agua, caja y por pago de salario se les debe emitir factura de compra. En el caso del agua, de la caja, sí. En el pago de salarios no, porque usted va a reportar básicamente los salarios solamente que incluyó en la caja de seguro social. A eso no hay que hacerles facturas de compra, solamente al agua, a la luz, al teléfono si no lo tenemos, y el de la caja, pero el de los salarios no. Ese se mantiene igual administrativamente como lo venimos manejando. Sheila Chavarría dice, yo facturo servicios eléctricos a unas empresas, pero ellos no me pagan de inmediato, sino que tardan entre 30 y 45 días para realizarme el pago. Debo cuando facture pagar el IVA, aun cuando no. Así es, Sheila. Nosotros tenemos que asumir el pago del IVA. Si usted facturó y ese IVA no le andó a su cuenta bancaria o se lo han pagado, usted debe asumirlo y pagarlo usted. Cuando esa persona ya le pague, pues usted recupera, digamos, el IVA invertido. Pero sí, así es, debe asumirlo usted. Gabriela nos pregunta si estoy en el régimen simplificado, ya tengo factura electrónica con GTI, tengo que subir el archivo XML y PDF propiamente en ATV o puedo hacerlo desde GTI. Y lo puede hacer en GTI, Gabriela, puede preguntar en la empresa cuál es el procedimiento para subir las facturas. Creo que en este caso de esa empresa proveedora, usted debe mandar la factura, reenviar el correo que le llegó de esa factura electrónica a un correo que ellos le proporcionan. Luego entrar a la plataforma de ellos y aceptar el documento. Es un proceso bastante simple con ese proveedor en especial. Sebastián nos pregunta, ¿los servicios públicos y las tasas de régimen simplificado se pueden reportar en el ATU o en algún sistema de facturación? Eso va a depender, Sebastián, del sistema que usted utilice. Si usted tiene un sistema de factura electrónica pagado, usted lo sube a ese sistema. Si no tiene ningún sistema y está utilizando el gratuito del Ministerio de Hacienda, debe hacerlo al Ministerio de Hacienda. Yesenia nos pregunta, quisiera saber si lo que es alquiler de mobiliario como mesas y sillas queda exonerado como lo estaba en el impuesto de venta. No, Yesenia, a partir de este momento todos los alquileres pagan impuesto y todos los servicios. En este caso sería servicio de alquiler de mobiliario y ya debe cobrar el 13%. No está exonerado de nada. Debe realizar su declaración mes a mes
Recordemos también que a partir del 1 de julio todos fuimos inscritos de oficio en la categoría impuesto al valor agregado. Ya Hacienda no, o sea, nos pasaron de una vez, ya todos estamos en ese régimen. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ya no hay nadie de una vez al año, todos vamos mes a mes. ¿Qué pasa con las facturas que no llegan al correo, ya que en ciertos locales dicen que el problema es en Hacienda? Bueno, Juan José, eso yo creo que es algo que vivimos todos los días. A mí me pasa mucho con el combustible. Paso a una bomba y no me llega la factura, ¿verdad? Y tal vez llené el tanque porque andaba en una gira. Entonces tenemos que estar atentos, solicitar por lo menos el documento impreso para volver a llamar y volver a insistir y volver a decirles que por favor nos envíen el documento electrónico. Hacienda ha tenido problemas, sí, pero fue básicamente los 2 primeros días. En los demás días ha funcionado con normalidad todos los sistemas de factura electrónica. Hasta el mismo de Hacienda está funcionando muy bien. Entonces no deberían de decirle que no llega, a excepción de que a veces llega al otro día, pero casi que está llegando de inmediato. Los de régimen simplificado que venden repuestos para electrodoméstico pagan el 3%. Bueno, Maribel, nosotros no es que usted, o sea, usted va a pagar el 13% en sus compras. Lo que pasa es que usted no se lo cobra al cliente detallado, o sea, usted no le pone al cliente 10,000 más el 13%. Los del régimen simplificado no deben cobrar el 13%, sí lo pagan, pero no se lo cobran al cliente. Entonces, para que lo tome en cuenta. María Luisa Gamboa nos dice, yo sé que uno simplificado no está obligado a dar factura electrónica, pero debo elaborar un talonario para efectuar la manual. Hay clientes que sí la ocupan, ejemplo, instituciones. Por supuesto que es importante, María Luisa, que lo mande a hacer una imprenta y tenga una factura, por lo menos la que llamábamos popularmente timbrada. Igualmente, les repito, donde indique su nombre, su número de cédula y también donde traiga la leyenda que diga régimen simplificado en la P de abajo. Vamos a ver, Juan Vargas dice, gracias por su charla, tenemos restaurante y entendido, pero consulto. Cuando presentamos nuestra declaración los días 15 de cada mes, podemos deducir el 13% de todos los servicios que están involucrados con la producción del restaurante, es decir, servicios de mantenimiento de equipo, otros servicios de mantenimiento de equipo, gastos donde antes no podíamos rebajarlos, ¿qué otros gastos se aplican? Así es, digamos, Juan, ahora usted va, obviamente, antes usted tenía eso que se llamaban gastos y esos gastos no llevaban el 13%, ahora esos gastos llevan el 13%. Entonces, por supuesto que usted los puede deducir en su declaración de ventas. Todos los gastos que sean relacionados a nuestra actividad pueden ser deducidos, todos, y hasta acordémonos de la luz, ¿verdad? Que es un gasto que también es bastante considerable. Hablando, bueno, de la luz y el agua, hablando del caso suyo, que es un restaurante, puede también deducirlos. En este caso, digamos, cuando usted sube las facturas a su sistema de facturación, él le va a tirar a usted, digamos, todas las compras que usted realizó, cuáles fueron los pagos que usted hizo con IVA y tal vez cuáles hizo en tarifa reducida, si fuese el caso, pero el caso no lo es. Entonces sí puede deducir todo lo que esté relacionado con su parte operativa. Evaristo nos pregunta, dice, tengo una persona que me presta un servicio en el exterior, no me cobra IVA y no me da tampoco factura electrónica. ¿Qué debo hacer para poder presentar ese gasto? Puede utilizar la factura de compra 4.3 y solicitarle todos los datos pertinentes a esta persona para poder usted deducir este gasto, ya tanto de venta como de renta. Entonces, para que lo sepa, don Evaristo, tiene que solicitarle la información a esa persona, porque es una persona, digamos, que está en Costa Rica y entonces usted con esos datos pone que es fuera de Costa Rica, ingresa sus gastos y pone el servicio que usted está brindando, que le están brindando para poder deducirlo de gastos.
Juan Vargas nos dice, tenemos una empresa de mercado digital y no nos hemos registrado como pymes. ¿Qué ventajas tenemos si nos registramos como pymes aparte de no pagar el IVA en el alquiler del local? Bueno, Juan, la verdad es que las ventajas las puede encontrar en la página del MEIC. Realmente, digamos, algunas de las ventajas que yo conozco que le puedo decir es que bueno, lo exoneran de la parte del IVA, lo exoneran del impuesto a las personas jurídicas en caso de tener una sociedad, pues hacen bastantes vinculaciones con respecto a otras empresas, es decir, digamos, tratan de hacer como alianzas comerciales, lo invitan a algunas charlas y capacitaciones y usted obtiene, digamos, un PYME en donde su empresa puede mostrar que es una pequeña y mediana empresa en Costa Rica. De ahí en fuera no son mayores, digamos, los beneficios que se tienen. En algunos lugares nos dicen que la factura simplificada, pero no indica, solo viene cédula en nombre del lugar. Bueno, eso también es importante, Maribel. La persona debe estar inscrita en Hacienda. Vieras que nos hemos encontrado en muchas ocasiones gente que brinda una factura en donde dice el nombre, el número de cédula, pero igual no indica ninguna leyenda y esas personas ni siquiera se encuentran inscritas en Hacienda. Si usted tiene un caso de esos en donde usted va y realiza una compra, cuando viene a meter la factura de compra en la versión 4.3 e indica el nombre y el número de cédula y del todo no aparece inscrito, lamentablemente no puede deducir esa factura de su renta ni de sus ventas. Entonces, para que lo tomen en cuenta, si el cliente no está inscrito y nos proporciona una factura, no podemos deducirlo. Ok, Sebastián nos pregunta, si uno está en la caja de seguro social como trabajador independiente, ¿se puede aplicar para...? Claro que sí, Sebastián. Tanto persona física como jurídica puede hacerse pyme sin ningún problema. Cualquiera de las dos puede. Maribel Ulloa nos pregunta qué es un tiquete electrónico. ¿Se puede rebajar como compra en el portal de Hacienda? Así es, Maribel, tanto el tiquete, siempre y cuando tenga sus datos, como el nombre y la cédula, usted lo puede aplicar exactamente igual que una factura. Entonces, no hay ninguna diferencia. Ahí lo único es que los tiquetes los utilizan mucho, digamos, como en los supermercados, que cuando uno va, le preguntan que si uno quiere o no quiere la factura electrónica. El tiquete tiene, digamos, que si el cliente no lo pide con nombre, pues simplemente sale un tiquete. La factura casi siempre tiene que llevar nombre. Entonces, por eso le llamamos factura o tiquete electrónico, pero tienen el mismo valor a nivel de Hacienda. Cualquiera de los dos es deducible. María Alfaro nos dice, una pyme con 2 locales puede aplicar la excepción en ambos alquileres. Sí, señora, no hay ningún problema, María, puede aplicar para exonerarse de los 2 alquileres sin ningún problema. Siempre y cuando, después de que estén inscritos como pyme en el MEI, deben llenar el formulario Nexonet para que Exonet les brinde un código de que están exonerados. Marisela nos pregunta, no escuché bien, ¿en qué casos debo llenar el formulario de Exonet? Gracias. Depende de su actividad, Marisela, digamos, mencioné el Exonet ahorita en el caso de los alquileres. Si usted se exonera de un alquiler, o sea, se exonera de pagar el IVA en el alquiler, debe llenar el formulario de Exonet para que Hacienda sepa que usted está exonerado de pagar el alquiler y con ese documento y ese código que le brindan, usted pueda decirle a la persona que le alquila que no debe cobrarle el IVA. Maribel Ulloa nos pregunta, antes yo podía generar facturas electrónicas sin datos del cliente, ahora el sistema no lo permite. ¿Qué hago si el cliente no quiere dar su número de cédula? ¿Cómo facturo? En este caso, Maribel, no haga factura, realice tiquete electrónico. Al realizar un tiquete electrónico no le va a pedir todos los datos del cliente. Usted con solo que le ponga cliente de contado ya puede realizar la factura sin ningún problema.
Ok, Muriel Solano nos dice, tengo un par de clientes en el exterior que me dicen que no necesita factura. Debo agregarle siempre el IVA. Pues en realidad sí sería importante porque usted está brindando el servicio aquí en Costa Rica. Entonces, qué pregunta más difícil, ¿verdad? Porque de ahí a veces nos dicen que si el cliente no me pide la factura no debo hacérselo, pero eso queda muy a criterio personal suyo, Muriel. ¿Por qué? Porque resulta ser que usted va a recibir un depósito bancario y luego cómo lo justifica. Si usted me pregunta, mi recomendación como profesional es realice la factura, cobre lo que le tenga que cobrar y evite inconvenientes con el Ministerio de Hacienda porque usted va a tener un ingreso de dinero en una cuenta bancaria y luego le van a pedir que lo justifique. Entonces, haga las cosas como tiene que ser, aunque el cliente le diga que no necesita la factura. Gretel Delgado dice, nuestra empresa es representante de pruebas de confiabilidad en línea que me generan desde otro país. Estoy cobrando el 13, pero aparte de ese rubro tengo que pagar algo adicional haciendo Gretel, simplemente el 13%. Melissa Moya dice, para las empresas de régimen simplificado es obligatorio subir las facturas de compra para poder hacer la declaración. Así es, Melissa. Eso cambió hace aproximadamente 15 días en el nuevo reglamento del régimen para que lo tome en cuenta. Entonces sí, debe subirlas a Hacienda para poder hacer su declaración trimestral. ¿Los préstamos tienen IVA? No, los préstamos no tienen IVA, que se mantienen exactamente igual a como lo hemos venido manejando años atrás. Todas las instituciones de gobierno están exentas del IVA, o sea, de las ventas que se les no, Yesenia, ahí tienen que revisar las excepciones, casi que muy pocas quedaron con exentas. La mayoría empieza a regir a partir del 1 de enero para que lo tomen en cuenta. Me imagino que Hacienda va a hacer un listado con todos porque en el reglamento vienen las que están exentas y todas las demás empiezan con el IVA para que lo tomen en cuenta. Básicamente así de lo que recuerdo, ahorita está la Cruz Roja, los bomberos, obras del Espíritu Santo, ¿qué más? Vamos a ver, la Cruz Roja, los bomberos, obras del Espíritu Santo. Y creo que una que otra, pero todas las demás empiezan a partir de enero. Entonces, y las juntas de educación también están exentas. Quedaron exentas y no empiezan en enero ni nada. Estas son exentas y son, digamos, oficiales. Todas las demás, si más no me equivoco, empiezan a partir del 1 de enero. Maribel Ulloa dice que debo hacer si un proveedor da factura del régimen simplificado, pero no aparece en el sistema de Hacienda como régimen. Reportarlo, Maribel, que no le están brindando la factura, entonces ingrese a la página del Ministerio de Hacienda, en el icono que dice denuncia ya, y repórtelo a Hacienda, porque si él no le está brindando la factura electrónica y usted la necesita, usted no puede deducir ese gasto. Entonces, como una manera de recomendación, yo llamaría al proveedor, le haría la pregunta por qué no me está proporcionando la factura electrónica o por qué no está inscrito en Hacienda y le solicitaría de una manera amable que resuelva el problema. Si ya el proveedor no resuelve el problema, pues acudo al Ministerio de Hacienda y hago el debido proceso de la denuncia. Domingo nos pregunta, ¿al estar inscrito como pyme persona física, tengo algún beneficio con el impuesto a la renta? Sí, Domingo, tiene un beneficio con el impuesto a la renta, todavía no está definitivo ese en el reglamento, pero aparentemente sí, vamos a tener un beneficio. Dicen que no vamos a pagar el primer año, pero bueno, yo todavía estoy esperando, digamos, las últimas versiones ya o la última versión del reglamento para ponerlo, digamos, en piedra. Esteban Don dice, la primera declaración por servicios profesionales se presentaría el 15 de agosto. Así es, Esteban, la primera declaración que tenemos que hacer todos los contribuyentes ahora inscritos en el impuesto al valor agregado, la realizaremos antes del 15 de agosto del próximo mes.
Maribel Ulloa nos dice, la venta de artículos usados pagan impuestos. No, la venta de artículos, ahora sí, dependiendo. Y si es chatarra, bueno, tiene que fijarse porque tiene que fijarse a ver si son gestores ambientales. Si son gestores ambientales, igual, es decir, que tienen el debido permiso del Ministerio de Salud, tienen que llenar igual el formulario de Exonet, en donde Hacienda les indique que son exonerados por este año, ¿verdad? Y no cobran el IVA, ¿verdad? Pero a partir del próximo año sí cobran el 4% para que lo tomen en cuenta. Entonces, solamente si son gestores ambientales no lo cobran y tienen que llenar ese formulario. Y dice que si es así, ¿cuánto? ¿Qué tipo de documento de respaldo puedo tener si una persona va a votar ese artículo? Bueno, como le contaba, deben de ser gestores ambientales. Es un documento que se les da por parte del Ministerio de Salud. Maribel nos pregunta, entonces las personas que dan factura con régimen simplificado no cobran el 13. Digamos, ejemplo, en el señor que da mantenimiento a nuestro local, su casa de alquiler. Bueno, Maribel, ninguna persona que dé un mantenimiento, ¿verdad? Que es un servicio, puede dar factura al régimen simplificado. Los servicios no entran en el régimen simplificado. Ningún servicio. Entonces, si esa persona le brinda a usted un servicio de construcción, de mantenimiento, de esas cosas, tiene que darle factura electrónica y sí debe cobrarle el por ciento. Está en un régimen que no le corresponde. Juan Vargas nos dice, gracias, pero también puedo rebajar el IVA del pago del contador, abogado, servicios profesionales de otras personas involucradas en el restaurante. Exactamente, Juan. Todo lo relacionado a su parte operativa de todas las compras y servicios que usted realice, que haya pagado el IVA, usted los puede aplicar como crédito. Elba Barquero nos dice, nuestro local está ubicado en un centro comercial. El agua y mantenimiento de zonas verdes se paga entre todos. Nunca nos han dado factura porque ellos nos están recibiendo ese dinero, sino que lo pagan a terceros. ¿Cómo hago para reportar ese gasto? Simplemente lo único que puede reportar como gasto es la mensualidad de mantenimiento, doña Elba. Si usted no le están detallando eso, no lo puede deducir porque ya está incluido en la factura de mantenimiento. Ok, vamos a ver, dice las facturas de compras, ¿cuánto tiempo tengo para aplicarlas en el ATV? Ok, entonces, si usted, todas las compras del mes de julio, tengo tiempo al 8 de agosto para recibirlas. Si me la hicieron el 1 de julio, tengo un mes y una semana para recibirlas. Si la factura me la hicieron el 31 de julio, tengo aproximadamente 9 días para recibirlas, es decir, todas las facturas de compras que me lleguen al correo de gastos, tengo 8 días después del mes para recibirlas. Y sí, si les están saliendo de forma extemporánea, quiere decir que no son deducibles para que lo tome en cuenta. Tal y como usted lo indica, el cliente muchas veces no quiere dar la información para hacerle la factura electrónica, pero pide un comprobante de compra. Nosotros les hacemos un ticket electrónico en ese caso. Pero entonces, si el tiquete sale sin nombre, ellos no pueden utilizarlo luego cuando presentan su... No, es que básicamente, Lorena, si una persona le dice que no necesita la factura electrónica, no lo va a deducir de su renta. Entonces, para que usted se preocupe. Cuando el cliente necesita la factura para deducirla, le va a dar a usted todos sus datos, el nombre, la cédula y el correo electrónico. Básicamente, que son los datos fundamentales. Tengo un negocio de venta de maquinaria industrial y estoy registrado en Hacienda como tal. En algunas oportunidades tengo que atender a clientes o a técnicos que realizan montajes de máquinas y en gastos por alimentación o pago de factura de comidas. Hacienda, los sitios me envían la factura electrónica debidamente aceptada por Hacienda, pero al quererla yo registrar en mis gastos, Hacienda me rechaza. En ese caso, don José, debe de ser que algún datito está mal, porque digamos, en mi caso, yo que salgo bastante de gira, no he tenido un inconveniente con registrar todos mis gastos, como gasolina y digamos, algunos servicios de restaurante que yo los utilizo porque realmente los indica para mi actividad. Puede ser,
Ya le dije uno de los casos de que alguno de los datos suyos está incorrecto. Entonces, por eso se los está rechazando. Gabriela dice, si yo ya soy PYME en el MEI, ¿eso me exonera el pago del IVA en el alquiler? Así es, Gabriela, la exonera. Sin embargo, quisiera saber si igualmente debe llenar el formulario de Exonet. Correcto, Gabriela. Debe meterse ahí y llenar el formulario. Eugenia nos dice, buenos días, una consulta como profesional independiente que trabajo desde la casa, puedo aplicar gastos de servicios públicos, incluso el internet, seguro voluntario, gasolina, gastos de carro, mecánico, etcétera. En este caso, digamos, tal vez los que yo sé que nosotros tenemos, a mí me pasa lo mismo, yo tengo mi oficina desde mi casa, pero sinceramente, yo considero que los servicios públicos, digamos, tanto del agua como de la luz, Hacienda me los puede cuestionar. Si usted me pregunta cuáles deduciría yo, digamos, aplicando, digamos, mis conocimientos, podría deducir, así es, el internet, el seguro de trabajador independiente, si es voluntario no aplica, debe ser seguro de trabajador independiente, la gasolina, los gastos del carro, el mecánico y todo eso sí. Pero esa es parte de los servicios públicos, me daría un poquillo de temor que alguien me cuestione y ya me haga una revisión más minuciosa de mis gastos. Eso no los incluiría. En mi caso, digamos, no los incluyo. Los impuestos municipales y patentes cobran IVA. No, ellos no cobran IVA, doña Adriana Fernández, no. Sonia nos dice, vamos a tener la grabación como de costumbre. Así es, Sonia, si Dios lo permite. Van a tener esta charla, así como todas las charlas que se realizan bajo Pimenauta, que quedan grabadas en la plataforma. José Matamoros dice, yo importo máquinas y ahora Hacienda pide que todos los impuestos que pagan para internamiento se reflejen juntos y los agentes de aduana así lo hacen. ¿Cómo hago para separar el monto que solo corresponde al IVA? Bueno, don José, yo le recomiendo que le pida a la agencia aduanal que le dé el documento necesario como respaldo del pago de los impuestos. Muchas veces esas agencias aduanales no dan ese detalle, entonces como recomendación pídaselo a ellos para que usted lo pueda deducir sin ningún problema. María Alfaro nos pregunta, dice, si tengo un alquiler exento por ser PYME y todos los demás por ser montos bajos, ¿debo hacer prorrata? Así es, debe aplicar la prorrata. Si usted ya se exoneró de un pago del IVA en alguna de sus gastos, debe aplicar la prorrata. Así es, María. Maribel dice, cuando se paga agua y luz, debemos en el sistema factura. Así es, Maribel. Cuando pagamos agua y luz, debemos meter esa factura como compra en la versión 4.3, dependiendo del sistema de factura electrónica que utilicemos. Entonces debe ponerlo usted a mano y generar usted tanto el PDF como el XML de esa factura. Dice Ingrid Martínez, ya se conoce el formulario para presentar la declaración de IVA. Así es, Ingrid, se llama declaración de impuesto al valor agregado y es la 104-2. De 104-2. Esa es la nueva, el nuevo formulario de la declaración. Maribel Ulloa dice, entonces los tiquetes electrónicos también se deben enviar por correo. Así es, Maribel. Obviamente que si el cliente se lo solicita, si el cliente le dice que no le interesa y que no lo va a deducir, usted obviamente no lo va a mandar por correo, pero si el cliente le solicita que le envíe el tiquete electrónico con sus datos, o sea, con todos sus respectivos datos, nombre, número de cédula y el correo electrónico, usted debe enviárselo también. Funcionan exactamente igual, vemos que tienen el mismo valor. Adriana Soto dice, ¿voy a llenar el formulario yo misma o voy a necesitar la ayuda de un contador? En otras palabras, ¿será lo suficientemente sencillo como para poder llenarlo sin ayuda de un contador? Bueno, Adriana, eso lo decide usted dependiendo del conocimiento que usted tenga.
Yo no puedo decirle si necesita o no necesita un contador. Para este tipo de cosas yo siempre recomiendo que las personas busquen un profesional porque usted podría incurrir en ciertos errores ya que no tiene el conocimiento adecuado para hacerlo. Yo siempre he pensado, y es a criterio personal, que uno debe respetar, digamos, los profesionales en cada área, pero hay muchas personas que tienen, tal vez no son contadores y tienen bastante conocimiento y logran hacer la declaración sin ningún problema. Pero eso, como le digo, que es una decisión completamente personal y va a depender del conocimiento que usted tenga. Silvia dice, una consulta, escuché muy poco acerca de la factura de compra. ¿En qué circunstancias la debo realizar? Yo utilizo un programa de un proveedor del exterior y no tiene esa opción. Bueno, Silvia, qué interesante. Se supone que todos los proveedores deben ahorita dar esa opción, digamos, de la factura de compra. Si ese proveedor no tiene esa opción, usted debe ingresar a la TV y generar esa factura de compra. ¿En qué caso utilizar la factura de compra? Cuando hago compras al exterior, cuando realizo algunos gastos como los peajes, el agua, la luz, o puede ser que también realice compras a un proveedor que esté en el régimen simplificado. En esos casos yo debo hacer la factura de compra. Como usted indica, si su proveedor no tiene esa opción, debe ingresar a la TV y hacerlo desde ese sistema. Dice, disculpe, no me respondió si la venta de artículos usados para impuesto y qué tipo de documento debo llenar. No entendí la pregunta, doña Maribel, pero bueno, todos los artículos usados ahora pagan impuesto. Por si necesitaba, esa era la duda. Todos pagan impuestos, repuestos usados, a partir de ahora pagan impuesto. Entonces, para que lo tome en cuenta. Don Evaristo nos dice cómo se hacen con los comprobantes de parqueos y peajes del sistema QuickPass. El sistema QuickPass, usted puede generar el XML por medio de la página del banco, don Evaristo, para que consulte cómo se realiza y desde ahí puede realizar esa factura. Pero en ese caso sí son deducibles y sí genera la factura electrónica o el comprobante electrónico. Maribel dice, son repuestos para electrodomésticos porque no son deducibles y no entendí a partir del día que compré, tengo 8 días. Disculpe, Maribel, vuelvo a repetir. Usted genera compras. Las compras del mes de julio tiene hasta el 8 de agosto para recibirlas. ¿Me explico? O sea, de las facturas del mes al mes siguiente tenemos 8 días para aceptarlas y recibirlas en Hacienda. No entiendo lo de dice son repuestos para porque no son deducibles. No entiendo la pregunta, disculpes, tal vez si me la formula distinto y espero que le haya quedado claro lo de las compras. O sea, compras del mes 8 días después. Compras del mes 8 días del próximo mes. Así sería. Lo que pasa es que yo quise hacer el ejemplo que si hago una compra el 1 de julio, voy a tener mucho más tiempo para recibirla que si la hago el 31 de julio, ¿verdad? Que voy a tener solamente los 9 días. Pero básicamente, si yo todas las compras del mes, tengo hasta el día 8 del siguiente mes para recibirlas. Melissa Moya nos dice con respecto a la certificación de Exonet, ¿solo se puede tramitar en sede o se puede hacer en línea de alguna forma? Se puede hacer en línea, Melissa. Puede revisar ahí en la página de www.hacienda.go.cr y ahí puede llenar el formulario. Nadia nos pregunta, hola, ¿y el gasto que uno hace el servicio del Uber? El Uber no es deducible por un servicio ilegal hasta este momento. No podemos deducir el Uber de la renta. Lorena dice, se dio por error el correo electrónico incorrecto para el envío de la factura electrónica. Llamamos y solicitamos que nos lo reenviaran al correo correcto, pero nos indican que no pueden reenviarlo porque ya hicieron el cierre de la semana. ¿Qué hacer en estos casos, Lorena? Bueno, ser más cuidadosa la próxima vez cuando damos los correos, ¿verdad? Porque a veces en realidad no habría ninguna implicación que él nada más le reenvíe el tiquete de la factura electrónica, pero hay empresas que les da pereza, podría decirlo así, digamos popularmente, tener que reenviar la factura. Entonces, yo
como recomendación les digo, hagan correos fáciles, hagan correos entendibles, porque muchas veces es que los correos son muy enredados y por eso se dan errores. Entonces, yo me pasaba mucho con las bombas, ¿verdad? Que como ando por varios lugares, no me mandan la factura, me bajo del carro ahora y reviso si no estoy inscrita, digamos, ahí. Entonces me bajo para ver el correo y quedo tranquila de que el correo está puesto correctamente. Entonces, para que lo tome en cuenta, ya si el cliente, el proveedor no se lo puede enviar por políticas internas, usted perdió esto. Maureen Fuentes dice que debo hacer si en un sistema de Hacienda cuando estoy confirmando el XML indica ha ocurrido un error al obtener el XML. No había ningún extremo escuchando en el link de Hacienda o sale que ha ocurrido un error al obtener. Bueno, Maureen, lo que pasa es que ahorita el ministerio, bueno, eso del elemento raíz, bueno, le comento que es que tiene un problema con el firmador. Entonces, me imagino que a usted le llegó hace unos días un correo del Ministerio de Hacienda donde le indica que tiene que cambiar el firmador electrónico. Yo de verdad les recomiendo de todo corazón no utilicen el sistema de Hacienda, cómprese en uno, son muy accesibles, son muy fáciles, sobre todo tienen un bajo costo, porque realmente estar utilizando el de Hacienda en este momento nos viene a quitar a nosotros muchísimo tiempo, que es uno de los recursos más valiosos. Y aparte, perdemos la paz, porque muchas veces haciendo eso, intentando, no lo logramos. Entonces, como recomendación, cómprese en un sistema de afuera. Pero ahí en ese caso, digamos, lo de falta el elemento raíz es que tiene un problema con el firmador, debe cambiar el firmador de Hacienda. Dice Paola, si todas las ventas que realizo van con el 13 normal, tanto en servicios como en productos, es necesario realizar la prorrata. Es que eso depende, digamos, Paola. Para que usted yo le diría que si usted ya tiene productos, usted no tiene que realizar la prorrata, porque usted básicamente todo lo que compra lo están vendiendo con el 13%, pero habría que analizar directamente el caso suyo, digamos, con las ventas y las compras para ver si aplicaría o no aplicaría. Silvia dice, en el caso de los combustibles, ¿cómo registra el impuesto? ¿Qué es un impuesto único de un 13%? Simplemente, Silvia, el combustible es un gasto exento porque lleva otro tipo de impuesto y lo aplico nada más a renta. Nada más. Maureen Fuentes dice, el formulario de 104 versión 2 aún ni lo puedo abrir, me indica que esto a partir del 1 de agosto. Eso, así es, Maureen, todavía no está funcionando. Lo van a habilitar a partir del 1 de agosto. Adriana Fernández, puedo generar factura de compra por los servicios públicos, aunque salgan a nombre del dueño del edificio alquilado. Si el señor del edificio no los va a deducir, usted los puede deducir. Pero si él los deduce y usted también, no es correcto. Solo uno de los dos puede deducirlo, pero sí lo puede deducir siempre y cuando usted llegue a un acuerdo con el dueño y usted le indique que lo va a deducir usted para que él no lo realice. Vamos a ir cerrando un poquito ya casi con las preguntas y también quería invitarlos, ¿verdad? Para que nos llenen la encuesta, que pronto se les va a habilitar ahí. Y recordarles que esta encuesta nosotros también lo hacemos de manera para que ustedes puedan hacer todos los comentarios pertinentes a mejorar tanto las charlas como la plataforma virtual. Entonces estamos muy anuentes a recibir todos sus comentarios a nivel de la encuesta. Entonces, para que no se les olvide antes de salirse, por favor, que nos colabore en encuesta. Y de antemano, también darle las gracias a todos por participar de eso. Voy a continuar con algunas preguntas, pero quería hacer de una vez irles acordando que antes de salirse, por favor, me llenen la encuesta, si me hacen el favor. Ethel Sandino nos pregunta, tengo un vehículo el cual lo voy a vender, debo cobrar el IVA y el paso al abogado. Bueno, es que usted no se dedica a cobrar a vender vehículos, Ethel. Entonces, en ese caso, digamos, el único IVA que van a pagar es el del traspaso, entonces para que lo tomen en cuenta.
esa no es, digamos, su actividad. Maribel Ulloa dice, al bajar el XML en el sistema, ahora pues en dos espacios más que dice impuesto a aplicar y gasto aplicable. ¿A qué se refiere? Bueno, Maribel, me imagino que es que usted utiliza el del Ministerio de Hacienda. Entonces, eso se refiere es que, digamos, muchas veces dice, me imagino que es si usted lo va a aplicar al 100% o solo va a aplicar una parte de ese gasto. Perdón. Entonces, debe seleccionar el que le corresponda. Si es en su totalidad, pues lo aplica totalmente. ¿Cuánto es el porcentaje de impuestos en la venta de artículos usados? Págalo exactamente, Maribel, 13%. Dice, ¿qué pasa con los servicios de Globo y Uber Eats? No pasa nada, Laura, simplemente ahorita no son legales en Costa Rica, no los podemos deducir. Yure nos pregunta, tengo entendido las asociaciones quedan exentas del IVA. Mi pregunta es, si esa asociación una vez al año en un evento que se factura a un cliente externo, ¿se cobraría el IVA? Pues si están exoneradas, Yuri, tendríamos que ver, pero recuerde que si usted está exonerada porque es una asociación, tiene que llenar el formulario de Exonet y, ¿verdad? Obtener ese código que le va a brindar el Ministerio de Hacienda, y si en dado caso debe crear el IVA, depende la pregunta es muy, muy profunda, o sea, tendríamos que ver, digamos, a qué es esa asociación, qué es lo que vende, a quién le va a vender, si no se trata, digamos, de la actividad principal. Entonces la pregunta tiene que ser como más puntual para yo podérsela responder. Sí, o sea, tendrías que ponerme a qué se dedica la asociación y todo ese tipo de cosas. Pero digamos, no es que si está exenta, tiene que igual llenar el formulario de SONET para decirle a las personas que tienen vinculaciones con usted a nivel comercial de que están exentas. Ok, bueno, vamos a ir culminando un poquito, digamos, con la parte de la presentación. Ahí vi alguna cuestión que indicaron sobre el Uber Eats y eso, al menos a mí nunca me ha llegado un comprobante, digamos, de esas empresas. Entonces yo no los deduciría de mi contabilidad, tanto Globo como el Uber Eats. Podría hacer la consulta a la persona interesada directamente al representante legal en Costa Rica a ver si les brinda ese tipo de, o que no le brindan la factura electrónica por ese servicio que está enviando. Hasta este momento no están enviando los debidos comprobantes electrónicos. Entonces, nosotros lo asumimos como que ahorita no lo podemos deducir. Pero entonces mi recomendación es que llamen a la empresa que las representa aquí en Costa Rica o la empresa que lo administra para ver por qué no les están proporcionando el comprobante electrónico que requieren. Bueno, entonces, para ir terminando un poquitito, ¿verdad? También recordarles entonces que es importante que sepan que tienen que presentar la declaración este próximo 15 de agosto, antes del 15 de agosto. Si no compró nada ni vendió nada, tienen que presentar la declaración en cero, pero es importante que lo realicen para no incurrir en una multa de aproximadamente 215,000 colones. Voy a terminar un poquito la parte de la presentación. Que ahí era donde nos hablaba un poquitito de la parte de la prorrata, que quería hacerle énfasis a eso. No es que yo dude las capacidades de nadie o que una persona lo pueda calcular o no. Yo como contadora realmente también les puedo decir que es importante para ustedes que por favor se asesoren y busquen un criterio de una persona que tenga conocimiento. ¿Por qué? Porque resulta ser que ahora me ha llamado mucho la atención. De igual yo soy contadora, no es que uno va a promover los servicios o no, de eso depende del profesional que usted busque. Pero sí es importante que busquemos una persona que nos asesore y nos oriente bien en todos estos temas para que no tengamos ningún inconveniente.
con respecto al Ministerio de Hacienda. Dudo que alguien pueda realizar si tiene todos los conocimientos necesarios para hacerlo, pero mi recomendación es que si busquen un asesor que los oriente y les ayude a no tener, digamos, errores en la presentación de la declaración de 104-2 para evitar estas multas que antes eran de 100,000 colones, ¿verdad? Y ahora están pasando a casi 215,000 colones. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y bueno, como siempre les he dicho, ¿verdad? El conocimiento da poder. Nosotros como administradores de empresas tenemos que estar buscando cómo capacitarnos, aprovechando todas estas capacitaciones que nos brindan, en este caso, digamos, como Pimenauta y el Banco Nacional, que bueno, me alegra mucho que haya tantas personas, digamos, con esas ganas de orientarse y de empaparse de todo este tipo de cosas. Yo sé que muchas veces ahorita son malas, ¿verdad?, que tenemos contra todo esto. El tema es bastante amplio y bueno, como les decía, la verdad, este tipo de charlas nos ayudan también a empoderarnos a nosotros, a buscar, a no delegar toda la responsabilidad en el contador, porque recuerde algo, una recomendación ahí también, si usted contrata a un contador, revise que el acuse recibido de esa declaración venga con el nombre de su contador. Eso le va a dar a usted un respaldo de que ese profesional va a dar la cara por usted. Si en algún momento tienen algún inconveniente con Hacienda, entonces si esa persona pasa la declaración a nombre suyo, quiere decir que el día de mañana no se va a hacer responsable si tienen algún inconveniente. Entonces, todas estas, la acuerdes bien, que no, eso no se me olvide. El usuario de ATV es personal, no debe manejarlo solo el contador, debe manejarlo usted también, de vez en cuando meta, se revise, que la declaración haya sido pasada en el tiempo justo y sobre todo respaldada también por ese contador. Entonces, empodérese no solamente de la parte tributaria, también empodérese de la parte financiera. Recordemos que ahora tenemos que tener más orden porque tenemos que asumir ese pago del IVA. No jineteemos el dinero que no es nuestro, tengamos mucho cuidado, ordenémonos, utilicemos esas herramientas como el flujo de caja que nos ayudan a nosotros hoy en día a llevar un orden financiero y sobre todo conocer no solamente la capacidad de pago, sino también cuánto es el dinero que tenemos disponible. De igual manera, los invito, ¿verdad?, para que nos llenen la encuesta, nos hagan saber, digamos, cuál es su opinión con respecto a todas estas charlas y también, obviamente, si hay algunos aspectos que mejorar, que siempre estamos en continuo mejoramiento.